verso 14. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 14. Vamos a estar hablando acerca de un tema que es bastante conocido y que se ha predicado y pregonado por tantos años, hasta voy a decir miles de años, pero no pasa de moda, porque es parte de nuestro día a día, es parte de lo que nosotros somos en el Señor. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 14, si usted lo tiene, me dice amén. Si todavía no lo ha encontrado, dígame, hermano pastor, espéreme y yo lo voy a esperar, porque me interesa que todos podamos estar leyendo lo que dice la palabra de Dios. Sé que antiguamente nos enseñaron, no, pues si quieres lleva Biblia y si quieres no, pues al final escucha, pero es importante que escuchemos, pero que también miremos con nuestros ojos. Esas son las dos mejores maneras para aprender y entender lo que estamos recibiendo. Juan capítulo 10, el verso 14, lo leemos en el nombre de Jesús. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Una vez más, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ayúdame a orar. Padre amado, venimos delante de ti, dándote la gloria y la honra, reconociendo que tú eres todo para nosotros. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, oh Padre bueno. Gracias te damos por todo. Señor, te pido que nos ayudes en el consejo de tu palabra bendita, que podamos nosotros estar atentos y recibir y comprender lo que usted tiene para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. Pues en esta mañana o casi mediodía, hermanos, traigo un tema que lo he sacado de este verso 14, en donde el Señor Jesucristo dio una gran verdad. Dios dijo una gran afirmación y Él dijo que Él era el buen pastor. Y ese es el tema que me gustaría compartir con cada uno de ustedes. Jesús es el buen pastor. Él es el buen pastor. Bueno, qué bueno que la palabra de Dios lo declare, lo afirme, que Él es nuestro buen pastor. Pero volteémosle un poco al asunto. ¿Usted es oveja del Señor Jesús? Amén. Levánteme la mano. ¿Usted se considera una oveja del Señor Jesús? Amén. Gloria a Dios. ¿Usted está seguro? ¿Está convencido? No es que lo agarraron a la fuerza y lo metieron ahí y dijeron, no, usted métase ahí y usted diga que sí. Usted es una oveja del Señor. Amén, porque baje la mano, gloria a Dios, porque la Biblia claramente nos afirma que Él es nuestro buen pastor. Y note que ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el verso 7, mire lo que el Señor nos dice. Juan, capítulo 10, el verso 7, si usted lo tiene, dígame amén. Es importante que tengamos nuestra Biblia a nuestro alcance para que podamos seguir la secuencia de lo que estamos mencionando. En el verso 7 Jesús dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Note lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, es interesante que el Señor menciona que Él es la puerta, que Él es el pastor y que Él es prácticamente todo. Ahora, es importante que nosotros entendamos que si Él es nuestro buen pastor, nosotros automáticamente seríamos las ovejas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es importante que entendamos que como ovejas del Señor tenemos que dejarnos guiar por el Señor Jesús, que es nuestro buen pastor. Tenemos que dejarnos pastorear por el pastor, por el buen pastor. Ahora yo le pregunto ¿a usted le gusta que lo pastoree? Pocos amén. Gloria a Dios, esto se está poniendo bueno. ¿A usted le gusta que lo guíe? ¿A usted le gusta que lo enseñe? ¿A usted le gusta que lo corrija? Levánteme la mano. ¿A quién le gusta que lo corrija?
¿A quién le gusta que lo agarren de la manito y le digan, mira, mijo, así por este lado vas a caminar? Amén. Yo creo que cuando éramos niños es una cosa, pero ya cuando somos adultos la cosa cambia. Pero es importante, amados hermanos, que entendamos que la Biblia nos enseña que Jesús es nuestro buen pastor. Y si Él es nuestro buen pastor, nosotros somos sus ovejas. Vaya conmigo al Salmo capítulo 23, el verso 1, porque Jesús es la manifestación de Dios aquí en esta tierra. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Salmos capítulo 23, en donde vemos que David dio una pequeña descripción de quién era el buen pastor. Y estos versos que encontramos en el capítulo 23, vemos que se cumplieron al pie de la letra en el Señor Jesucristo. Aleluya. Salmos capítulo 23, el verso 1 en adelante, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice Salmos capítulo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, fíjese, esta es la percepción de David, lo que él lograba percibir acerca del buen pastor. Y note que hay un estudio profundo en todo esto, y a lo mejor no vamos a adentrarnos ni profundizar tanto, pero es importante que entendamos que ese buen pastor que David escribió en este Salmo capítulo 23 venía anunciando que se iba a dar a conocer a la humanidad, que se iba a revelar y que iba a venir en carne y que se iba a dar a conocer. Ahora vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el verso 14, donde Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Es decir, aquella descripción que David estaba mencionando en este capítulo 23, vemos donde finalmente esa palabra fue hecha carne y se dio a conocer. Entonces nos damos cuenta que el Señor Jesús está diciendo y afirmando que Él es primeramente el buen pastor, pero también Él está diciendo que conoce a cada una de sus ovejas. Y en tercer lugar, él está mencionando que las ovejas lo conocen a Él. Una vez más, tres aspectos fundamentales que el Señor está mencionando. Número 1, que Él es el buen pastor. Número 2, que Él conoce a cada una de sus ovejas. Y número 3, que cada una de sus ovejas lo conoce a Él. Ahora yo le pregunto en esta hora, ¿usted conoce a su pastor? ¿Usted conoce al buen pastor? No hablo del panzoncito, sino hablo del Rey de Reyes y Señor de Señor. ¿Usted lo conoce? Usted tiene una relación estrecha, íntima y cercana con el pastor de pastores. Usted conoce realmente quién es su Salvador. Ahora es importante que nosotros comprendamos que Él es nuestro Señor, porque es el deseo y la voluntad de Dios que cada uno de nosotros como ovejas del Señor vivamos contentos, alegres, felices, porque estamos dentro del redil de nuestro buen pastor. Le hago otra pregunta. ¿Usted está feliz dentro del redil del buen pastor? ¿Usted está contento? ¿Usted le gusta ser una oveja del Señor? ¿A usted le gusta que el Señor le cuide? ¿A usted le gusta que el Señor lo apapache? ¿A usted le gusta que el Señor pues haga cosas bonitas con usted, con cada uno de nosotros? ¿O no le gusta?
Es importante que entendamos, hermanos, lo que hace un pastor literal, alguien que tiene que lidiar con estos animalitos llamados ovejas, que hay que lidiar, hay que cuidarlos, hay que alimentarlos, hay que hacer tantas cosas. Y eso es exactamente la ilustración que usa la palabra de Dios para que usted y yo podamos entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es la voluntad de Dios que usted y yo vivamos contentos en el redil del Señor. Amén. Pero lamentablemente a veces hay ovejas que no viven contentas dentro del redil. Hay ovejas que no están contentas. Hay ovejas que se sienten disconformes con su buen pastor. Hay ovejas que no les gusta el trato o la comida que están recibiendo de parte del pastor. Hay ovejas que sencillamente solo están mirando para otros lados porque están inconformes donde están. Hay ovejas que siempre están anhelando y deseando probar que se siente experimentar otros pastos. Estoy hablando en un sentido espiritual, amados hermanos. Gloria a Dios. Hay ovejas que sencillamente quieren experimentar lo que hay allá afuera. Y tristemente hay ovejas que terminan perdiéndose. Ahora, ¿es la voluntad de Dios que una oveja se pierda? No. ¿Es la voluntad de Dios que una oveja esté anhelando lo que está allá afuera? No, no es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que la oveja sienta como que se le debe dar más de lo que merece, etcétera, etcétera. Tampoco es la voluntad de Dios. Es importante que usted y yo comprendamos que debemos de vivir alegre, contento en el redil de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si usted y yo no estamos contentos, entonces no podemos ser pastoreados de la mejor manera. Porque hay algo que debemos entender, amados hermanos, que para que el Señor nos pastoree de la mejor manera, usted y yo tenemos que estar dispuestos a ser pastoreados. Amén. Sí, Señor. Como muchas veces dentro de los matrimonios hay tanto conflicto porque el uno no permite que el otro le llame o le haga una observación. Amén. Especialmente cuando hay un poco de machismo, hay un poco de desconocimiento de tantas cosas. Entonces dice, tú no me vas a decir a mí cómo yo tengo que hacer las cosas. Tú te crees mejor que yo. A mí no me parece, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que entender que para que nosotros podamos ser pastoreados por nuestro buen pastor, que se llama Jesús, nosotros tenemos que estar dispuestos a dejarnos pastorear. Gloria a Dios. Nadie dijo amén, o pocos amén, pero es la verdad, hermanos. Tenemos que dejarnos pastorear. Si usted no está dispuesto a dejarse pastorear por el Señor, entonces usted va a ser una oveja infeliz, una oveja disconforme, una oveja que siempre va a estar quejándose por todo, una oveja que siempre va a estar viéndole defectos a todos. Pero es importante que nosotros entendamos que somos ovejas del Señor. Amén. Él es nuestro buen pastor. Amén. Ahora note, no dice la Biblia que es un mal pastor, dice que es un buen pastor. Y si Él es un buen pastor, las ovejas tienen que ser buenas ovejas, hermanos. Porque qué contradictorio sería que haya un buen pastor y las ovejas sean malas. ¿Le parece? Qué contradictorio sería el pastor, tremenda persona, tremendo varón de Dios, pero las ovejas, pobrecitas, solo peleando pasa, solo discutiendo, solo esto y solo lo otro. Entonces tenemos que entender, amados hermanos, que nosotros debemos de ser buenas ovejas. Y el ser buenas ovejas no depende del pastor, depende de la disposición. Diga conmigo, disposición o disponibilidad que nosotros tengamos para dejarnos guiar por el Señor. Ahora pregunto yo, hermano, ¿por qué nos cuesta que nos guíe? ¿Por qué nos cuesta, hermano?
¿Por qué nos cuesta aceptar? ¿Por qué nos cuesta que alguien nos oriente y nos pueda encaminar y nos pueda ir adelante y pueda guiarnos de la mejor manera? ¿Por qué tenemos que siempre estar sacando aquel yo puedo, el yo tengo la habilidad o la capacidad? ¿Por qué tenemos que sacar eso cuando realmente nuestro Señor sabe más que cada uno de nosotros? Ahora, es importante, hermanos, que entendamos que si una oveja no se está guiando por el Señor, entonces va a ser una oveja que va a estar disconforme. Y una oveja disconforme, poco a poco, va a ir aumentando más y más ese disconfort que siente, y va a llegar a un punto en donde posiblemente se va a ir. Porque no está a gusto, está inconforme. Pero tenemos que ser nosotros ovejas que realmente estamos a gusto, que estamos contentos, que nos gozamos, que nos alegramos. ¿A usted le gusta venir a la casa de Dios? Amén. Amén. O necesita que lo estén llamando. O necesita que le estén recordando. Ahora, es importante que nosotros tenemos que estar contentos con venir a la casa de Dios, con alabar y exaltar el nombre del Señor Jesús. Ahora, surge una pregunta que es bastante interesante. Bueno, estamos hablando de que deberíamos de ser ovejas buenas, pero ¿cómo podríamos saber nosotros si somos ovejas buenas o somos ovejas que no estamos en sintonía con el Señor? Pregúntele a su hermano o hermana que tenga a la par y dígale: hermano, ¿cómo puedo saber si soy una oveja buena? ¿Cómo puedo saber si soy una oveja del Señor? Porque podría ser que alguien crea que es oveja del Señor, pero no del Señor Jesús, sino del otro Señor. Podría ser, hermanos, que alguien diga: yo soy oveja del Señor, pero ¿de cuál Señor? ¿Del Señor Jesús, que es el buen pastor, o del otro Señor? Entonces tenemos que preguntarnos y estar claros en lo que estamos mencionando. Vaya conmigo al Salmo capítulo 23, 1 otra vez, para que podamos entender. Gloria a Dios. Miremos algunas características que son importantes que nosotros tomemos en cuenta en esta hora. En el Salmo capítulo 23, 1. Muy bien. Ahora, la primera característica que tenemos que mirar para saber si somos una oveja del Señor, que nos estamos guiando por el Señor, la primera característica sería que una oveja deja o permite que su pastor le provea lo que necesita. Salmos capítulo 23, 1 dice la Escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Note, la primera característica que nosotros tenemos que observar es que para saber si una oveja realmente es del Señor Jesucristo o no, es que esta oveja permite que el Señor le provea lo que necesita. Ahora, yo le pregunto a usted: ¿usted permite que Dios le provea lo que usted necesita? A usted dice: yo tengo manos, yo tengo trabajo, yo soy joven y puedo valerme por mí mismo. Note, la oveja permite que el Señor le provea, que sea su pastor el que le provea. Y es interesante, amados hermanos, porque muchas veces nosotros no permitimos que el Señor nos provea. A veces nosotros no le adelantamos al Señor, como Sara, ¿se recuerda a usted? Se le adelantó al Señor. El Señor les había dado la promesa de que les iba a dar un hijo. Amén. ¿Y qué hizo Sara? Dijo: ya pasó mucho tiempo y el Señor no me está proveyendo lo que yo estoy necesitando. Y ojo, ya tenía la promesa, ya Dios les había dado la promesa. Entonces viene Sara y se adelanta, y vemos, usted y yo sabemos que esos países que siempre están en guerra en el Medio Oriente, démosle gracias a Sara, porque Sara se adelantó. Y ahora tenemos ese gran conflicto entre Israel y los países árabes o musulmanes. Nos damos cuenta que todo inició porque alguien
No fue paciente porque alguien no dejó que Dios le proveyera, que Dios llevara a cabo el milagro, que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta de hermanos que se han ido de la congregación porque Dios no les hizo un milagro? Porque Dios no proveyó en la mente de ellos. Pero debemos entender, amados hermanos, que cuando el Señor dice que va a proveer, es porque va a proveer. Pero muchas veces no va a ser en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Él. Porque Él es nuestro buen pastor y Él sabe lo que usted y yo realmente estamos necesitando. ¿Usted cree que el Señor no sabe que tenemos necesidad de un trabajo, de comida, de vestirnos, de tener un carrito para movernos, de tener salud? ¿Usted cree que el Señor no lo sabe? Sí lo sabe, y Él está proveyendo para cada uno de nosotros. El problema es que nosotros muchas veces no estamos conformes con eso, sino que queremos un poquito más, un gustito extra o adicional, y el Señor dice, ese es un gustito extra, no es algo que tú necesitas. Entonces tenemos que entender que la primera característica para nosotros saber si somos ovejas del Señor Jesús es que nosotros vamos a esperar a que sea Él el que provea lo que estamos necesitando. Si usted no deja que el Señor le provea, entonces usted no es oveja del Señor, al menos no del Señor Jesucristo. Usted es oveja de alguien más. Usted es alguien que un infiltrado, alguien que se coló. Pero si usted es oveja del Señor, usted va a permitir que el Señor le provea. David decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Habrá alguien que pueda decirlo en esta mediodía, el Señor Jesús es mi pastor, nada me faltará. Cuando David dice nada me faltará, eso es fe, eso es convicción, eso es seguridad, eso es esperar en el Señor diligentemente. Podemos decir nosotros ahora, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Especialmente cuando pasamos aprietos o apuros económicos, hermano, que ya se acerca la fecha para pagar la renta o cualquier otra cosa que nos toca pagar y no hayamos que hacer. Y debemos entender que a veces nosotros somos malos administradores con el dinero, y Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él termina proveyendo siempre para cada uno de nosotros, porque Él es nuestro buen pastor y nada nos va a faltar. Y si alguien podría decir, pero a mí me falta esto, me falta lo otro, es que muchas veces cosas que nosotros decimos que necesitamos, en la voluntad de Dios no las necesitamos. Porque el Señor sabe que muchas de estas cosas que a veces pedimos no son para buscar o para crecer en el Señor, sino que muchas veces esas cosas van a servir para alejarnos del Señor. Y el Señor, que nos ama tanto, dice, no te lo puedo dar, no quiero ser malo o que tengas un concepto malo de mí, pero necesitas entender que te voy a proveer lo que tú realmente necesitas. ¿Cuántos son padres aquí? Levánteme la mano. ¿Ustedes le dan todo lo que sus hijos le piden? ¿Verdad? Entonces usted sería un mal padre, usted sería una mala madre, porque si usted no le da todo lo que su hijo o su hija le pida, no significa que sea un mal padre o una mala madre, es que usted está viendo qué es lo mejor para su pequeño o para su pequeña. De igual manera, nuestro buen pastor sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Segunda característica, una oveja se deja alimentar por su pastor. Una oveja se deja alimentar, hasta abre la boquita y le dice, vaya Señor, deme con cucharita o con tenedor, pero quiero comer. Allí mismo en el Salmo capítulo 23, el verso 2. Mire cómo David habla y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Una oveja que es oveja del Señor se deja alimentar. Ahora, sabemos que estamos hablando en un sentido espiritual.
¿A usted le gusta alimentarse con la palabra de Dios? ¿A usted le gusta saborear, degustar los manjares que encontramos en la palabra de Dios? ¿O realmente usted no le gusta? Dice que sí, pero cuando usted está solo en casa, ni siquiera le presta atención a este banquete que el Señor nos ha dejado para cada uno de nosotros. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesucristo en el capítulo 4 le dijo a aquel tentador y le dijo las palabras específicas: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Hermanos, usted y yo tenemos que dejarnos alimentar. ¿Usted dejaría que el pastor vaya y le diga: hermano, abra la boquita y le empiece a dar? ¿Usted dejaría? Pues nuestro buen pastor quiere alimentarnos, hermanos. Lo que pasa es que nosotros muchas veces: no tengo hambre, no tengo hambre, acabo de comer. Pero no palabra de Dios, sino que comimos cosas que no son buenas. Y nos llenamos de glotonería con cosas que no son de las que el Señor le agrada, que no es alimento espiritual. Entonces, cuando el Señor trae su bendita palabra, ese alimento que nos va a nutrir, que nos va a fortalecer, no queremos. Pero el Señor dice: si tú eres una oveja mía, tienes que dejarte alimentar. ¿O le gustaría que el Señor le metiera un garrotazo para que se deje alimentar? Amén. Yo creo que no, ¿verdad? Dice alguien: a la fuerza ni la comida es buena. Pero es importante que nosotros nos dejemos alimentar. Cada vez que acudimos a la casa de Dios, es una manera como usted y yo nos estamos dejando alimentar. Cuando no queremos venir a la casa de Dios, por alguna razón, que no sea una emergencia o algo que surgió así de repente, pues inesperado, es que sencillamente no nos queremos dejar alimentar. Y es importante, por eso estamos mencionando estas características. Número 3, una oveja se deja guiar por su pastor. Una oveja se deja guiar por su pastor. En el Salmo capítulo 23, el verso 3 dice: el Señor confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor. ¿Usted se deja guiar por el Señor? Porque si usted se está dejando guiar por el Señor, usted es una oveja de Dios. Pero si usted no se está dejando guiar por el Señor, usted no es una oveja del Señor. Hermanos, ¿quién sabe más, el Señor o nosotros? ¿Quién conoce más, el Señor o nosotros? ¿Quién conoce el pasado? ¿Quién conoce todo lo que pasa en el presente? ¿Quién conoce todo lo que va a acontecer en el futuro? ¿Usted? Podemos predecir y en algún momento calcular ciertas cosas, pero no lo conocemos todo con exactitud, con detalle. Nuestro Dios sí lo sabe. Por eso es que Él quiere guiarnos a cada uno de nosotros. Dice la Escritura que este mundo está siendo gobernado por el príncipe de las tinieblas, que la mayor parte de personas o de cosas que se dan en este mundo está gobernada por las tinieblas. Nuestro pastor conoce a detalle de todo lo que está pasando y por eso Él quiere guiarnos a cada uno de nosotros. Por eso es importante que usted y yo nos dejemos guiar por el Señor. Imagínese por un momento, permítame darle esta ilustración. Hay un camino que está lleno de minas por todas partes. Y entonces le dice: usted tiene que llegar hasta el otro lado. Pero usted dice: ¿y cómo le voy a hacer si está lleno de minas? Pero de repente viene alguien y dice: no, yo estuve allí y conozco con detalle a dónde están cada una de estas minas enterradas. Si usted me sigue, usted no le va a pasar nada. Claro, uno con mucha más confianza puede caminar, pero uno solito jamás se animaría a cruzar un campo minado. De igual manera, amados hermanos, este mundo es un campo minado por Satanás, el diablo, que el Señor le reprenda. Y nuestro Dios conoce todas las artimañas del enemigo y por eso quiere que usted y yo nos dejemos guiar. Amén. Que nos dejemos
que Él nos tome de la mano y nos conduzca por los caminos que Él quiere que transitemos. Por ahí hay un proverbio que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Ahora es importante que nosotros confiemos en el Señor y nos dejemos guiar por nuestro Padre Celestial. ¿Usted se deja guiar por el Señor? ¿Usted se deja guiar por su palabra bendita? Es importante, porque dejarnos guiar no significa yo escuché, significa yo voy a poner por obra lo que el Señor me está diciendo. Porque el Señor puede decirnos algo y nosotros escucharlo atento, pero al final no llevamos a cabo nada. Es importante que usted y yo necesitamos verdaderamente no solo oír su voz, sino poner en práctica lo que nuestro buen pastor nos está diciendo. Amén. Número 4, las ovejas conocen a su pastor y son conocidas por él. Allí mismo en Juan capítulo 10, el verso 14, que es la porción con la cual estábamos comenzando al inicio. Vaya conmigo a Juan capítulo 10, el verso 14. Gloria a Dios. Juan capítulo 10, el verso 14. Si usted lo tiene, dígame amén. Juan capítulo 10, el verso 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es decir, una oveja del Señor, ella, la ovejita, conoce quién es su pastor y también es conocida por el buen pastor. Número 5, característica número 5, las ovejas siguen a su pastor porque conocen su voz. Allí mismo en Juan capítulo 10, el verso 4. Juan capítulo 10, el verso 4. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice la escritura en Juan capítulo 10, el verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pregunto yo, ¿usted conoce la voz de su pastor? ¿Usted conoce la voz del buen pastor? ¿Ya aprendió a identificar la voz del Señor? Porque déjeme decirle que muchas veces podemos decir: sí, yo conozco la voz de Dios, y cuando Él nos pide que hagamos algo, no lo hacemos. Fíjese, cuando Él nos pide que llevemos a cabo algo, sencillamente no lo llevamos a cabo. Entonces están pasando una situación: o no conocemos la voz de Dios, o realmente sí la conocemos, pero al final nos hemos vuelto, de alguna manera insensibles o rebeldes para no llevar a cabo lo que el Señor nos pide que hagamos. Número 6, las ovejas no siguen a alguien que es extraño y desconocido para él. Allí mismo en Juan capítulo 10, el verso 5, lea conmigo Juan capítulo 10, el verso 5. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice el Señor: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Note que si no conocemos la voz de Dios, posiblemente estaremos conociendo la voz de los extraños. Y una oveja del Señor, que es verdadera oveja del Señor, sencillamente al extraño no le va a prestar atención. Ahora, usted se recuerda que Satanás, el diablo, hizo una travesura terrible al comienzo en la creación. ¿Se recuerda de cuál fue esa travesura que hizo Satanás, el diablo, desde los comienzos de la creación? Cuando estaba Adán con su esposa en el huerto del Edén. ¿Se recuerda de aquella travesura que hizo el enemigo? Que comenzó a hablarle cosas torcidas,
cosas que no eran ciertas a Eva y terminó haciendo cosas terribles que afectó no solamente a la tierra, sino a toda la humanidad o a la futura generación. Ahora, déjeme decirle, amados hermanos, que es importante que usted y yo no le estemos prestando atención a la voz de los extraños. Amén. Sí, Señor. Ni a lo que nos están ofreciendo los extraños. No debemos prestarle atención, porque si nosotros le estamos prestando atención a la voz de un extraño, significa que nosotros no estamos plenamente convencidos de quién es nuestro pastor. Por ejemplo, una relación matrimonial. Como una mujer que ama a su esposo o un hombre que ama a su esposa le va a estar prestando atención a alguien que no es su esposo o no es su esposa. ¿Me estoy dando a entender? No me mire serio, pero pasa. Ahora, como una mujer que dice que ama a su esposo y que ay, que mi vida, mi cielo, mi príncipe, y que no haya que hacer con él, le está prestando atención a la voz de alguien que es extraño. Extraño porque no es su esposo. Y solo es risitas y platiquitas y que mil y que... O un hombre que ama a su esposa, que mi reina, que la amo con todo mi corazón, que la madre de mis hijos y todo eso, prestándole atención a alguien que no es su esposa. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo. Si usted y yo somos ovejas del Señor, entonces ¿cómo le vamos a prestar atención a lo que nos está ofreciendo este Señor allá afuera? ¿Cómo? Porque ese Señor ofrece de todo, pero es temporal. No es verdadero. No es permanente, no es para siempre. Lo que nos ofrece nuestro pastor es real, es verdadero. No es una paz ficticia o irreal, es una paz verdadera. Y lo que nos ofrece es algo eterno, amados hermanos. Entonces, ¿cómo una oveja puede estar prestándole atención a lo que ofrece el Señor de allá afuera? Y le está diciendo, te vas a ver más bonita, te vas a ver mucho más atractiva, mucho más atractivo. Hazte, ponte, y aquí, que esto y lo otro, y ahí está, y no haya que hacer, y hasta como que se le crece un poquito más su autoestima. Hermano, ¿cómo una oveja que es de Dios va a permitir estarle prestando atención a alguien que no sea su pastor? Aleluya. Si nuestro buen pastor desea lo mejor para nosotros. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, al capítulo 14, el verso 14. Mateo, capítulo 14, el verso 14. La Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora yo le pregunto, ¿qué ha hecho ese Señor allá afuera por usted y por mí? ¿Ha dado su vida? No. ¿Qué es lo que ha hecho Él? Lo único que ha hecho es destruir la creación de Dios, influenciar a la obra de Dios, influenciar al pueblo de Dios para que se desvíe, para que se descarrile, para que participe y haga todas estas cosas que Él está ofreciendo para que al final se vaya con Él al infierno. Amén. Señor. Eso es lo que nos está ofreciendo. Amén. Porque no nos dice la verdad. Dijo el Señor Jesucristo que cuando ese individuo habla pura mentira. Sí, Señor. No lo cree, pero es la verdad. Cuando Él habla mentira. Todo lo que Él presenta es algo mentiroso. Lo presenta como algo bueno, como algo verdadero, como algo que va a darnos gozo y alegría. Pero lo que no nos dice es que vamos a ir a parar con Él si continuamos por ese camino. Pero lo que nos ofrece nuestro Dios, lo que nos ofrece nuestro buen pastor es algo real, es algo verdadero, es algo eterno. Gloria sea dada al Señor Jesús. Mateo capítulo 14, el verso 14 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la Escritura: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos,
y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Verso 15. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Verso 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. 17. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 18. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué hace un buen pastor? Provee, amados hermanos, provee para sus ovejas. Ahora note que en este verso 14, capítulo 14, dice la escritura que cuando el Señor los vio, tuvo compasión de ellos. Hay otros versos, ya lo vamos a estar leyendo, donde dice que los vio como ovejas que no tienen pastor. El buen pastor hace eso, se compadece de las ovejas. Pero el otro, ¿qué hace? Mira la oveja que está perdida, necesitada, le provee cosas para amarrarlo, entretenerlo y que se sienta bien, aunque sea algo temporal y pasajero, para irlo sacando, alejando, hasta que vaya a parar a una eternidad de condenación. Y muchas veces nosotros podemos caer en la trampa del enemigo. Por eso nosotros tenemos que estar atentos y saber distinguir quién es nuestro pastor. Porque la Biblia dice que ese individuo se viste como ángel de luz, pero no es luz, pero se viste, se presenta. Y usted y yo tenemos que estar atentos a saber reconocer a nuestro verdadero pastor. Marcos capítulo 6, el verso 34. Evangelio de Marcos capítulo 6, el verso 34. Gloria a Dios. Jesús es el buen pastor. Amén, amén. Marcos capítulo 6, el verso 34. Si usted lo tiene, me dice: gloria a Dios. Aquí reafirma el Señor y dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Fíjese, hermano, lo que nos enseña nuestro buen pastor es para que podamos vivir mucho que mejor, para que podamos prepararnos para irnos con Él. Pero lo que nos enseña el otro es a vivir, a gozar, que el mundo se va a acabar. Pero vamos a ir a parar a una eternidad de condenación. Es mentiroso. Presenta las cosas bonitas, pero es mentiroso. Evangelio de Mateo en el capítulo 9, el verso 35. Evangelio de Mateo capítulo 9, el verso 35. Estamos hablando de nuestro buen pastor. Amén. Jesús es nuestro buen pastor, hermanos. Jesús es nuestro buen pastor. Yo sé que a veces, porque Él no se vestía espléndidamente, ostentosamente, la gente no quería saber de Él. Y tristemente hay ovejas que quisieran que así fueran las cosas, para decir: Jesús es mi pastor. Pero déjeme decirle, amado hermano, que el Señor no está interesado en ninguna de esas cosas. Él está interesado en nuestra alma, en nuestra salvación. Mateo capítulo 9, el verso 35. Mire lo que hace el buen pastor. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, allí paseando, ¿verdad?
No, dice enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Verso 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, el Señor es el buen pastor. Él quiere sanarte, Él quiere limpiarte, Él quiere perdonarte, quiere que usted y yo estemos listos y preparados para irnos con Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Usted y yo debemos de prepararnos, hermanos. Mateo capítulo 4, el verso 23, gloria a Dios. Déjese guiar por el Señor, hermanos. Mateo capítulo 4, el verso 23. Si usted lo tiene, dígame amén. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El verso 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Verso 25: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y muchísimos textos más que podríamos citar y mencionar en esta hora de lo que hace el buen pastor. Y si hacer milagros, reprender demonios, reprender y sanar a los lunáticos, hacer tanta obra hubiera sido poco, no le bastó con todo eso, sino que también decidió entregar su vida en la cruz del Calvario. Porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el mal pastor, nada. Él dijo: el que no es pastor verdadero, mira que el lobo se acerca y empieza a devorar a las ovejitas y no hace nada. Mejor saca su telefonito para ver cómo un lobo devora a la ovejita, para subirlo a las redes sociales, para ganar like. Ahora, estoy hablando en un sentido espiritual. Ahora, ¿qué clase de oveja se considera usted en esta hora? ¿Una oveja del Señor o una oveja neutral? Me va a decir alguien: no sé, no me siento ni de allá ni de acá. ¿Cómo se considera usted? ¿Una oveja del Señor Jesucristo o una oveja del otro? ¿Cómo se considera? Examínese por un momento. ¿Qué clase de oveja es usted? Porque tenemos que entender, hermanos, que nuestro buen pastor nos conoce bien a cada uno de nosotros. Nosotros podemos decir en esta hora: yo soy una oveja del Señor, pero el Señor conoce realmente si somos ovejas del Señor. ¿Usted es una oveja del Señor o realmente no lo es? Si no lo es, al final de este servicio vamos a estar haciendo un llamado para venir y pedirle perdón al Señor, para reconciliarnos con el Señor, porque verdaderamente tenemos que entender que tenemos que ser guiados por nuestro Señor. Porque si nosotros no somos guiados e instruidos por el Señor, entonces, hermanos, estamos en serios problemas. Nuestro buen pastor va delante de nosotros guiándonos, porque Él espera que nosotros lo sigamos al Señor. Amén. ¿Usted está siguiendo al Señor? Amén. ¿O se ha descuidado? ¿Se ha perdido? ¿Se ha salido del camino? ¿Usted está contento y a gusto con el pasto, la comida que el Señor le ha dado o le está dando, o sencillamente ha comenzado a probar otros pastos que ofrece este mundo? ¿Será que ha comenzado a probar los pastos que ofrece este mundo? Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15. Mire lo que ofrece este mundo. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15 en adelante. Porque una oveja de Dios dice: yo aquí me quedo y no me muevo, por nada ni por nadie. Aunque coma puros frijoles, pero aquí me voy a quedar.
Pero una oveja que no es del Señor dice, no, allá me ofrecen caldito de pollo, me ofrecen carnita asada, me ofrecen eso y lo otro. No, allá está más bueno, mejor me voy para allá. Pero lo que no está viendo es que allá le están dando todo eso, pero es solo para engancharlo. Es una trampa para que usted quede prendido y de ahí ya no va a querer salir. Y cuando ya realmente esté bien enganchado, entonces le va a decir a aquel, bueno, ahora vas a ver la realidad. Y ahí es donde va a ser el llanto y el crujir, el lloro y el crujir de dientes de muchos. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15, usted lo tiene, dígame aleluya. Aleluya. Mire, la escritura dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para el que hace la voluntad de Dios. Pero el que está a gusto y contento con los pastos que le están ofreciendo allá afuera, él no va a permanecer para siempre, porque todo eso es temporal. ¿Usted está a gusto con la comida que el Señor le está dando? ¿O está pensando en retirarse y decir sencillamente me voy para otro lado porque allá me va a ir mejor? Debemos de comprender, hermanos, que una oveja del Señor Jesús conoce su voz. Si el Señor dice es tiempo de orar, la oveja dice amén, Señor, vamos a orar. Si el pastor dice es tiempo de estudiar, leer, estudiar y reflexionar en la palabra de Dios, la oveja dice es tiempo de orar, de meditar, es tiempo de leer, es tiempo de estudiar la palabra de Dios. Si el pastor dice es tiempo de evangelizar, la oveja dice amén, pastor, es tiempo de evangelizar. Si el pastor dice es tiempo de ayunar, la oveja dice, bueno, está rica la comidita, pero vamos a empezarlo a hacer a un lado porque es tiempo de ayunar. Porque el pastor quiere lo mejor para mí. Porque el pastor me está hablando. Y yo que conozco su voz, tengo el privilegio de conocer su voz, tengo que comenzar a seguir. Hermanos, una pregunta capciosa. Cuando nosotros ayunamos, ¿quién es el que sale beneficiado? ¿Dios o nosotros? Entonces, ¿por qué no ayunamos? Fíjese, así, bien, una pregunta muy capciosa. Si yo le digo a usted, en esta mano tengo $50 y en la otra tengo $1,000, ¿cuál agarraría usted? Y le digo, escoge el que quieras. ¿Cuál agarraría? 50 pesos. ¿Los 50 o los 1,000? 50. ¿Ah? Todo el mundo agarraría los 1,000. Nadie agarraría 50. Diría, no, agarro los 1,000. Ahora, cuando hablo de los ayunos, amado hermano, la palabra de Dios nos habla de ayunar. Pues ¿quiénes somos los que se benefician? Nosotros. Entonces, ¿por qué nos cuesta ayunar? ¿Por qué nos cuesta buscar a Dios en ayuno y en oración? Ahora, notemos que una oveja verdadera del Señor oye la voz de su pastor. Pero una oveja que no es del Señor empieza a decir, ay, es que me arde el estómago, es que tengo problemas, es que no me puedo levantar temprano, es que el trabajo, y empieza a poner tantas situaciones que ni él mismo se cree lo que está diciendo para no hacer lo que su pastor le está diciendo. Ahora, imagínese usted, él es un buen pastor, él puede corregirnos, puede
castigarnos cuando Él lo desee, pero es tan bueno, tan misericordioso, que está teniendo paciencia con cada uno de nosotros, porque al final nosotros tenemos que entender que una oveja verdadera del Señor siempre da fruto. Si la ovejita no da fruto, entonces no es oveja del Señor, porque el Señor no hace cosas malas. El Señor hace cosas buenas. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, el verso 19. Mateo capítulo 7, el verso 19. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Espero que nadie esté diciendo, mejor no hubiera venido este día. Este no era mi día, pero me lo merezco por terco. No. Venimos a la casa de Dios a alimentarnos de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mateo capítulo 7, el verso 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Toda ovejita que no está dando buenos frutos, pues no puede ser una ovejita del Señor. La embarazó otro, pero no es del Señor. Alguien se infiltró e hizo la maldad, la picardía, pero no es del Señor. Ahora, nosotros somos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros estamos pendientes de escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Mire lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, el verso 16. Evangelio de Juan en el capítulo 15, el verso 16. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 16. Mire qué grande es el amor del Señor. Amén. Tan grande es el amor del Señor. Juan capítulo 15, verso 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que estén de balde, para que no hagan nada, para que vengan cuando quieran, para que no ayunen, para que no oren, para que no lean la palabra de Dios. Es que estoy cansado, es que me duele el cuerpo. No, dice: ¿para qué los he puesto? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Abra bien sus orejitas. Significa que si yo me acerco al Padre a pedir algo en oración, tengo que estar dando buenos frutos. Porque si yo no estoy dando buenos frutos, el Padre no escucha mi oración. Leámoslo una vez más, porque tal vez soy yo el que estoy mal interpretando este versículo o lo estoy sacando de contexto. Verso 16, capítulo 15 Juan: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis. Oiga, los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si yo vengo a pedirle al Señor y le digo: mira, Señor, pido por esto y lo otro, pero y el Señor dice: ¿y los frutos? ¿A dónde está tu fruto? No tengo. Bueno, ¿cómo es que no tienes? ¿Eres ovejita mía o de quién eres? Amén. Está bien serio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, es interesante, amados hermanos, que nosotros somos ovejas del Señor. Y la oveja del Señor tiene que estar alimentándose cada día. Tiene que estar dejándose guiar por el Señor. Tiene que dejar que el Señor le instruya, pero también que le corrija.
Hermanos, todos nosotros necesitamos ser censurados en más de alguna ocasión. Todos nosotros necesitamos ser corregidos en más de alguna ocasión, y no debemos enojarnos, no debemos molestarnos, no debemos tomar una actitud terrible o pésima porque el pastor o nuestro pastor nos llama la atención, sino al contrario, debemos de estar alegres y decir: gracias, pastor, por hacerme este llamado de atención. Pero casi siempre, ¿cuál es nuestra postura cuando alguien nos hace un llamado de atención? Allá en mi tierra decimos: está trompudo el muchacho. Decir, en mi tierra está trompuda la muchacha. Decir. Tiene espíritu de sapo, dice, inflado. Está trompudo. ¿Por qué? No le digan nada, ni le dirijan la palabra, porque los ojos hasta se le van a salir, hasta se le hinchan. Entonces, y dice, si las miradas mataran, dice el refrán. Ahora, pero hermanos, tenemos que ser corregidos, porque estamos dentro del redil del Señor. Estamos dentro del redil del Señor. Y la oveja que no es corregida por el Señor significa que o no es del Señor o sencillamente es una oveja rebelde. Póngase en pie en esta hora. Vamos a comenzar a pensar que necesitamos venir a los pies de nuestro pastor. Ahora le voy a dejar una tarea para que usted la lleve a casa. Y no lo mencioné a propósito. La Biblia dice que literalmente un pastor siempre anda una vara o un cayado. Un cayado, póngame la foto del tema, por favor. El cayado es exactamente esto que usted puede ver. Esto. Ahora, la tarea para usted llevar a casa es investigar para qué es el cayado. ¿Para qué usa el cayado el pastor o para qué lo utiliza? Si es solo para andar de adorno, para él sostenerse cuando le duelen los pies, de estar cansado, o para qué es el cayado. Investíguelo, por favor, y termine esta enseñanza en su casa. Pero investíguelo de verdad, hermano. No solo diga, sí lo voy a hacer, y a la hora llega a la casa y comienza a decir: ay, pastor, no hay yo que decir ahora, entonces nos dejó esta tarea. No. Vaya, estamos aprendiendo, hermano. Recuerden, la oveja oye la voz de su pastor y lo pone en práctica. Vaya, investigue para qué servía ese chunche, esa vara, ese cayado. ¿Para qué sirve? Y termínelo. La palabra chunche la usamos en mi país para referirnos a cualquier objeto. Cualquier objeto puede ser un chunche. En el momento se nos olvida el nombre de la cosa o el objeto y usamos la palabra o la expresión chunche. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo, gloria a Dios. Aleluya. Ahora termínalo en su casa. Investigue para qué servía el cayado. ¿Cuál era el propósito? Si era un adorno meramente o qué era. Y termine la enseñanza y usted se dará cuenta que Dios, el Señor Jesús, es nuestro buen pastor. Y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ahora, ¿usted quiere dejarse cuidar por el Señor? ¿Usted se quiere dejar cuidar por el Señor? Es triste ver a veces hermanas o hermanos en el matrimonio que no se dejan consentir por la esposa o por el esposo. A veces cuando dice, algo querés, por eso me estás consintiendo. No. A veces solamente quiere salir de la rutina el hombre y quiere consentirla, apapacharla, quiere colaborar en algo, pero ya la mente está por el otro lado. ¿Algo querés? Dejémonos consentir por el Señor. Amén. Dejémonos guiar por el Señor. Dejémonos alimentar por el Señor. Dejemos que el Señor dirija nuestro camino. Amén. Que sea Él el que gobierne nuestra vida, nuestra casa, nuestros hogares, nuestra familia. Porque si Él lo está haciendo y nosotros estamos fluyendo, entonces todo va a ser mucho que mejor para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta hora, en el nombre de Jesús. Invito que usted quiere pasar este altar a buscar la presencia del Señor, pues véngase.
Aquí vamos a estar orando y buscando la presencia del Señor. Usted quiere quedarse allí donde usted está, pues puede hacerlo también, pero es bueno venir aquí adelante al altar y buscar la presencia del Señor. Así que hablemos con el Señor. Si usted por alguna razón, pues usted no se ha dejado guiar por el Señor, y usted dice, pues a mí como que me parece raro esto que está hablando el pastor. Pero hermanos, hablemos con el Señor. Él es nuestro buen pastor. Él es nuestro buen pastor, iglesia del Señor. Él pelea la buena batalla por usted y por mí. Él va delante abriéndonos camino. Él está proveyendo todo lo que nosotros necesitamos. Sé que este país está pasando por situaciones terribles que se están mencionando. Pero si usted y yo, como ovejas del Señor, confiamos en nuestro pastor, que Él nos va a cuidar, que Él nos va a guiar, que Él nos va a proteger, yo le aseguro que nada va a pasar. Nada va a pasar, porque estamos depositando nuestra confianza en el Señor. Porque le estamos creyendo al Señor. Porque estamos diciéndole, Señor, tú eres mi Dios. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi todo. Si usted en esta hora cree que su fe ha comenzado a disminuir, a tambalearse, que usted ha comenzado a tener duda en su corazón acerca del buen pastor, pues dígale al Señor, Señor, te necesito. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Señor, tú eres mi Dios. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi todo. Tú eres mi Rey.